Amarrado como animal en el desierto, un joven apache esperaba la muerte hasta que un niño apareció susurrando: «Mi mamá te va a ayudar». Ella había perdido la voz, él la libertad. Juntos descubrirían que los lazos más fuertes no nacen de la sangre, sino del valor de elegirse cuando el mundo lo rechazó. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El agua se secaba rápido en el fondo del pozo. Clara sentía el calor subiendo desde la tierra agrietada, trepando por sus tobillos descalzos, enroscándose en su garganta como una mano invisible. La escopeta le temblaba en las manos, pesada como el miedo que le apretaba el pecho. 3 hombres montados esperaban en la entrada de su propiedad, recortados contra el cielo blanco del mediodía. El polvo flotaba en el aire quieto, como si hasta el viento se hubiera detenido a presenciar lo que vendría. El que venía al frente llevaba farda ligera y sombrero gastado. Traía el sello de la justicia prendido en el pecho, pero el tono de su voz era el de quien se creía dueño de toda la tierra visible. Don Silverio. Clara reconocería esa voz aunque pasaran 100 años, esa manera de hablar como quien arroja piedras sabiendo que no recibirá ninguna de vuelta. Está abrigando a un apache fugitivo y criando a un niño que no le pertenece, dijo, sin desmontar, con el desprecio contenido de quien prefiere no ensuciarse las manos. Las palabras cayeron entre ellos como objetos sólidos. Clara sintió como cada una le golpeaba el pecho, pero no bajó la escopeta. Sus dedos temblaban contra el gatillo, húmedos de sudor, pero la sostuvo firme. A un costado de don Silverio, el padre Murillo mantenía la mirada baja, clavada en las riendas de su mula. Clara lo vio tragar saliva. El sacerdote no levantó los ojos ni una sola vez. Ese silencio dolía más que cualquier acusación. Nantán no estaba a la vista, pero Clara sabía que observaba, como siempre hacía, silencioso y listo, escondido en alguna parte entre los mezquites secos y las piedras calientes, esperando, decidiendo cuándo aparecer, cuándo actuar. Ella no necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Lo sentía en el aire, en el peso de la quietud, en la forma en que los caballos movían las orejas hacia el norte. Esa mañana tensa era el punto más alto de meses de silencio, de vínculos formados con dolor, de verdades excavadas como raíces retorcidas en el desierto. Meses antes, Nantán había llegado desvanecido. Clara todavía recordaba el momento en que Tomás entró corriendo a la casa, sin aliento, arrastrando consigo una bocanada de calor y miedo. «Hay alguien», había dicho señalando hacia el pozo. Ella salió con el cuchillo en la mano, el corazón golpeándole las costillas, pensando en animales heridos o en algún viajero muerto de sed. Pero no era ninguno de los dos. El hombre estaba tirado junto a la bomba del pozo, con los labios partidos por el sol, secos como madera vieja. Sus pies sangraban. La piel de su cara brillaba tensa, casi traslúcida bajo la luz brutal del mediodía. Clara se detuvo a varios pasos, sujetando con fuerza el mango del cuchillo, sintiendo cómo el filo le presionaba la palma. Todo el pueblo murmuraba historias sobre apaches solitarios y peligrosos. Decían que un apache solo era más letal que 10 juntos porque no tenía nada que perder. Pero aquel hombre, incluso herido, no inspiraba miedo, solo agotamiento. Un cansancio tan profundo que parecía haberse metido en sus huesos y quedado ahí para siempre. Tomás se acercó primero.
El niño no tenía miedo, o no sabía tenerlo. Se agachó junto al desconocido y tocó su hombro con cuidado, como quien toca un pájaro herido. Clara quiso gritarle que se alejara, pero la voz no le salió. Solo pudo observar cómo el hombre abría los ojos lentamente, pestañeaba contra el sol y miraba a Tomás sin moverse. «Agua», murmuró. La palabra salió ronca, quebrada. Clara dudó. Dudó tanto que sintió vergüenza por dudar, pero al final bajó el cuchillo y trajo el cubo de madera. Le dio de beber despacio, sosteniéndole la cabeza mientras él tragaba con dificultad. El agua le escurría por la barbilla, dejándole líneas limpias sobre la piel sucia. No hizo preguntas. Él no dio explicaciones. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Clara le señaló el establo. Nantán asintió y se arrastró hasta allá, dejando un rastro de sangre seca en la tierra. Días después, Clara se enteró de quién era y por qué había llegado solo. Una comerciante que venía del norte, una mujer de lengua suelta y ojos curiosos, le contó mientras intercambiaban harina por tabaco. «Dicen que lo echaron de su tribu», susurró la mujer, inclinándose sobre el mostrador como si compartiera un secreto sagrado. «Salvó a una mujer blanca que estaba herida en el desierto. La llevó hasta un campamento militar en vez de dejarla morir. Su gente lo consideró traición. Dicen que ni siquiera se defendió. Solo aceptó el destierro y se fue caminando». Clara escuchó en silencio, sintiendo un nudo extraño en el pecho. No sabía si creerle a la mujer, pero algo en la historia le sonaba verdadero. Había algo en Nantán, en la forma en que movía los hombros, en cómo bajaba la mirada cuando alguien le hablaba, que parecía llevar el peso de una condena aceptada sin pelea. Esa noche, mientras Nantán dormía en el establo, Clara se quedó despierta en la cocina, mirando las sombras moverse sobre las paredes de adobe. Pensó en lo que significaba ser echado por hacer lo correcto. Pensó en cuánto debía doler cargar con esa clase de soledad. Ella entendía bien lo que era ser rechazada por un código no escrito. A ella también la habían expulsado. Tras la muerte de su marido, cuando quedó claro que nunca tendría hijos propios, la familia de él la había mirado como si fuera tierra estéril, inútil, algo que debía devolverse o desecharse. Le dejaron la casa porque no valía nada. El pozo estaba casi seco, la tierra dura como hueso, y luego estaba Tomás. El niño había aparecido años antes, dejado en su puerta una madrugada fría, envuelto en una cobija bordada con las iniciales T.S. Clara nunca supo quién lo dejó ni por qué. Solo supo que no podía devolverlo. Lo tomó en brazos, sintió su peso cálido contra su pecho y supo que era suyo. Desde entonces, Tomás era su hijo. No había sangre que los uniera, pero sí amor. Un amor silencioso, hecho de gestos pequeños y días compartidos. El niño casi nunca hablaba. A veces emitía sonidos bajos, como susurros atrapados en su garganta, pero nunca palabras completas. Clara no sabía si era por miedo o por algo más profundo que no tenía nombre. Lo llevó con una curandera del pueblo cuando tenía 3 años. La mujer lo revisó, le miró la lengua, le tocó la garganta y finalmente negó con la cabeza. «No tiene nada roto», dijo. «Solo está callado. Algunos niños son así». Clara aprendió a leer sus silencios. Aprendió que cuando Tomás se quedaba quieto junto a la ventana, mirando el horizonte, estaba triste. Que cuando se sentaba cerca de ella, aunque no dijera nada, necesitaba sentirla cerca. Que cuando tocaba su mano con timidez, estaba pidiendo algo que no sabía nombrar. En el pueblo, las mujeres la miraban con lástima o con desprecio, dependiendo del día. «Una viuda sin hijos criando un bastardo», decían cuando pensaban que no las oía. Pero Clara había aprendido a caminar con la cabeza en alto, aunque cada comentario fuera una herida que se sumaba a las demás. Nantán permaneció, al principio, como un huésped tímido que apenas levantaba la vista. Comía poco.
Hablaba menos, dormía en el establo sin quejarse, pero después de unos días comenzó a trabajar. Reparó el techo de la casa, que llevaba meses filtrando agua en las lluvias. Arregló la cerca rota del corral. Levantó piedras que Clara nunca habría podido mover sola. No pedía permiso, simplemente hacía las cosas, como si supiera que quedarse significaba ser útil, como si el silencio fuera su única forma de agradecer. Tomás lo seguía. Clara lo notó una mañana cuando el niño salió descalzo detrás de Nantán, imitando sus pasos, copiando la manera en que se agachaba para revisar las raíces de los mezquites. El hombre no lo alejaba, tampoco lo llamaba. Solo permitía que estuviera cerca, como si entendiera que el niño necesitaba algo que él podía darle sin palabras. Una tarde, Clara los vio juntos junto al pozo. Nantán estaba tallando algo en un pedazo de madera, y Tomás observaba con la boca entreabierta, los ojos fijos en las manos del hombre. Cuando terminó, Nantán le entregó la pieza. Era un pequeño pájaro, toscamente labrado pero reconocible. El niño lo tomó con cuidado, como quien recibe algo sagrado. Lo apretó contra su pecho y por primera vez en semanas, Clara vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Con el tiempo, la vida en la propiedad comenzó a cambiar. No eran cambios grandes, sino cosas pequeñas que se acumulaban como gotas de agua en una piedra. La casa olía menos a encierro. Las paredes parecían más firmes. El pozo, aunque seguía dando poca agua, dejó de secarse del todo gracias a un trabajo que Nantán hizo en el fondo, moviendo rocas y cavando más profundo con paciencia de animal. Clara lo observaba trabajar desde la ventana de la cocina, con las manos ocupadas en algo, pero la mente siempre en él. Había algo en su forma de moverse que le recordaba a los lobos que había visto de niña, solitarios y cautelosos, siempre listos para huir, pero incapaces de dejar de volver. Una noche, después de la cena, Nantán amarró un cordón de cuero en la muñeca de Tomás. Era un gesto simple, casi invisible, pero Clara lo vio. El niño no preguntó qué significaba. Solo miró el cordón, tocándolo con los dedos como si fuera algo vivo, algo que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Clara entendió entonces que algo nuevo y profundo estaba creciendo entre ellos. No era solo cariño, era algo más antiguo, algo que no necesitaba palabras para existir. Un vínculo como el que tienen los que han sobrevivido juntos a algo terrible sin necesidad de decirlo. Pero la paz nunca duraba mucho en esa tierra. Un día llegó un hombre desde el pueblo. Venía montado en un caballo nervioso, con la camisa empapada de sudor y la cara tensa. Se detuvo frente a la casa sin desmontar, como si tuviera prisa por irse. «Don Silverio pregunta por usted», dijo sin saludar. «Quiere saber qué hace con ese apache viviendo aquí. Y quiere saber qué derecho tiene sobre el niño». Clara sintió que algo frío le bajaba por la espalda. No respondió. Solo cerró la puerta con lentitud, sintiendo cómo el miedo comenzaba a echarle raíces en el pecho. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con la vela temblando sobre la mesa, pensando en don Silverio y en lo que vendría. Don Silverio era el padre del difunto marido de Clara. Un hombre alto, de voz gruesa y manos grandes, que nunca había ocultado su desprecio por ella. Desde el funeral había dejado claro que consideraba las tierras suyas por derecho moral, aunque los papeles dijeran lo contrario. Nunca la había visitado, nunca le había ofrecido ayuda, pero tampoco la había olvidado. Ahora, al parecer, había decidido que era momento de actuar. Los días siguientes fueron tensos. Clara notó que hombres desconocidos rondaban la propiedad. No hacían nada, solo pasaban montados, mirando con ojos fríos, como quien evalúa ganado. Uno de ellos se acercó una tarde mientras Clara colgaba ropa. Le preguntó dónde estaba el salvaje. Ella no respondió. El hombre escupió en el suelo y se fue riendo.
Nantán, que había estado arreglando una viga en el techo, bajó con la mandíbula apretada. No dijo nada, pero Clara vio cómo sus manos temblaban ligeramente. No era miedo, era rabia contenida, como la de un animal que sabe que lo están cazando. «No puedes pelear con ellos», le dijo Clara esa noche, con la voz más firme de lo que sentía. «Si te ven levantar la mano, te matarán, y a mí también, y a Tomás». Nantán la miró en silencio. Sus ojos eran oscuros, difíciles de leer, pero había algo en ellos que Clara no había visto antes. Algo parecido a la resignación, como si supiera que su presencia traía problemas, como si ya hubiera decidido irse, pero no encontrara la forma de hacerlo. «No voy a irme», dijo finalmente en español entrecortado. «No otra vez». Clara sintió algo quebrarse en su pecho. No era tristeza, era otra cosa, algo parecido al amor, pero más asustado, más frágil. Pero entonces llegó la noche en que todo cambió. Uno de los hombres de don Silverio apareció borracho al anochecer, tambaleándose entre los matorrales, gritando obscenidades y golpeando la puerta con el puño. Clara estaba adentro con Tomás, sujetándolo contra su pecho, sintiendo cómo el niño temblaba. El hombre gritaba cosas horribles, cosas que Clara no quería que Tomás escuchara. «Sal, puta, sal con tu indio de mierda». La puerta crujió bajo sus golpes. Clara apretó más fuerte a Tomás, con la respiración atascada en la garganta, rezando en silencio para que el hombre se cansara y se fuera. Pero entonces escuchó otro sonido, un golpe seco, un quejido. Silencio. Cuando abrió la puerta, el hombre estaba en el suelo, inconsciente, con un hilo de sangre bajándole por la sien. Nantán estaba de pie junto a él, sosteniendo un palo grueso, con la mirada fija en el cuerpo caído. No parecía satisfecho, solo cansado. «Está vivo», dijo sin mirarla, «pero vendrán más». Tenía razón. 2 días después llegó el comisario con 3 hombres más. Traían una orden escrita, firmada por don Silverio y avalada por el juez del pueblo. Acusaban a Nantán de agresión violenta. Querían llevárselo. Clara se interpuso en la puerta con la escopeta en las manos, pero el comisario solo sonrió. «No queremos problemas, señora. Entregue al apache y todo se arregla». «No va a llevarse a nadie», respondió Clara, aunque la voz le temblaba. El comisario suspiró. Miró a Nantán, que estaba detrás de Clara, quieto como una estatua de piedra. «Entonces tendremos problemas», dijo el comisario. «Y cuando los tengamos, no solo se lo llevaremos a él, también nos llevaremos al niño». Esas palabras cayeron como un hachazo. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo miedo, era furia. Una furia antigua, acumulada de años de ser pisoteada y silenciada. El comisario se fue, pero su amenaza quedó flotando en el aire como humo venenoso. Clara supo que hablaba en serio. Don Silverio no solo quería sacar a Nantán de su propiedad, quería llevarse a Tomás. Quería controlar todo lo que ella amaba, destruirlo si era necesario, solo para demostrar que podía. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con una vela encendida, pensando. Tomás dormía en su cuarto. Nantán estaba en el establo vigilando, pero ella sabía que vigilar no sería suficiente. Tenía que hacer algo que don Silverio no esperara. Al amanecer tomó una decisión. Viajó hasta Magdalena, un pueblo más grande a 2 días de camino. Fue sola, dejando a Tomás con Nantán, confiando en que estarían seguros hasta su regreso. El viaje fue agotador. El calor era brutal, y el camino estaba lleno de piedras filosas que lastimaban los cascos de la mula que había pedido prestada. Pero Clara no se detuvo. En Magdalena buscó al único abogado que conocía, un hombre viejo y cansado que había ayudado a su difunto marido años atrás. Le explicó la situación con voz temblorosa, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta.
El abogado la escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el escritorio, la mirada perdida en algún punto de la pared. ¿Tiene papeles del niño?, preguntó finalmente. Clara negó con la cabeza. No tengo nada, solo la cobija con la que lo dejaron. El abogado suspiró. Entonces, legalmente, no es su hijo. Don Silverio puede reclamarlo si demuestra que tiene más derecho que usted. ¿Y cómo va a demostrar eso? El abogado se encogió de hombros. No lo sé, pero si él dice que el niño necesita una familia adecuada, un juez puede creerle, especialmente si usted está viviendo con un apache fugitivo. Clara sintió que el mundo se le venía encima, pero no se rindió. Pasó 2 días en Magdalena, buscando entre documentos viejos, preguntando a gente que tal vez recordara algo del niño, de quién lo había dejado, de dónde venía. La mayoría no sabía nada o no quería decir, pero una mujer mayor, una lavandera que vivía cerca del río, le contó algo que cambió todo. Yo conocí a una muchacha, dijo la lavandera, con la voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Se llamaba Teresa Silverio. Era hija de don Silverio, pero nadie lo sabía. La tuvo con una sirvienta cuando era joven, la escondió toda su vida. La muchacha quedó embarazada sin casarse. Don Silverio la mandó lejos, murió al dar a luz. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y el niño? Desapareció. Dijeron que lo habían dado a alguien, pero nadie supo a quién. Solo sé que la cobija que usaron para envolverlo tenía bordadas las iniciales de la muchacha, T.S. Teresa Silverio. Clara sintió que algo explotaba dentro de su cabeza. Tomás. Tomás era nieto de don Silverio. El hombre que quería quitárselo era su propio abuelo, y ni siquiera lo sabía. O tal vez sí lo sabía, y por eso quería borrarlo, esconderlo, como había hecho con Teresa. Regresó a casa con esa verdad ardiendo en el pecho como un carbón encendido. No sabía qué hacer con ella. Revelarla significaba escandalizar a don Silverio, destruir su reputación, arrastrarlo por el lodo, pero también significaba proteger a Tomás. Significaba que nadie podría quitárselo sin enfrentar la vergüenza pública. Cuando llegó a la propiedad, Nantán salió a recibirla. Tomás corrió hacia ella, con los brazos abiertos, y Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó Nantán. Clara lo miró, y por primera vez en meses le contó todo. Los días siguientes fueron extraños. Clara sentía que caminaba sobre hielo delgado, sabiendo que en cualquier momento todo podía romperse. Había decidido no revelar la verdad sobre Tomás todavía. Primero necesitaba reunir más pruebas, más testimonios, algo que hiciera imposible que don Silverio negara lo ocurrido. Volvió a Magdalena 2 veces más. Encontró a la partera que había asistido el parto de Teresa. La mujer estaba vieja, casi ciega, pero recordaba todo con claridad dolorosa. Le contó cómo don Silverio había pagado para que mantuviera la boca cerrada, cómo había obligado a Teresa a parir sola en un cuarto oscuro, cómo la muchacha había muerto desangrada mientras él bebía whisky en la sala contigua. Clara sintió asco, furia, pero también algo parecido a la tristeza, porque entendió que don Silverio no era solo un hombre cruel. Era un hombre que había matado a su propia hija por miedo a la vergüenza, y ahora quería borrar también a su nieto. Con los testimonios en mano, Clara fue al juez local, no al juez del pueblo, que estaba en el bolsillo de don Silverio, sino al juez de distrito, un hombre que vivía en Magdalena y que tenía fama de ser justo. Le mostró todo: la cobija bordada, los testimonios de la lavandera y la partera, las fechas que coincidían. El juez la escuchó en silencio, con el ceño fruncido, tomando notas en un papel amarillento. Cuando Clara terminó, él se quitó los lentes y la miró fijamente. «Esto es grave»,
dijo. Si lo que dice es cierto, don Silverio ha cometido varios delitos: abandono de menor, ocultamiento, soborno. ¿Puede proteger a mi hijo?, preguntó Clara con la voz quebrada. El juez asintió lentamente. Puedo, pero va a ser difícil. Don Silverio tiene influencia, va a pelear. Déjelo pelear, dijo Clara, con una firmeza que no sabía que tenía. Yo también voy a pelear. Mientras el proceso legal avanzaba en secreto, la vida en la propiedad seguía transformándose. Nantán había comenzado a enseñarle a Tomás cosas que Clara nunca habría imaginado. Cómo reconocer plantas comestibles, cómo seguir rastros de animales en la tierra seca, cómo escuchar el viento para saber si venía tormenta. El niño, antes callado y retraído, comenzó a cambiar. No hablaba mucho todavía, pero emitía sonidos con más frecuencia. Sílabas sueltas que se iban afirmando como raíces nuevas. Llamaba a Nantán con un sonido suave, algo entre na y tan, y miraba a Clara con ojos que ya no tenían miedo. Una tarde, Clara los vio sentados juntos bajo el mezquite seco que crecía cerca del pozo. Nantán tallaba algo en madera y Tomás observaba con la boca entreabierta, fascinado. Cuando el hombre terminó, le entregó la pieza. Era un pequeño venado, con cuernos delgados y patas temblorosas. Tomás lo tomó con cuidado y lo abrazó contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Clara sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años. Era felicidad, pura y simple. La clase de felicidad que duele porque sabes que es frágil, que puede romperse en cualquier momento. Pero también había otra cosa, algo más profundo, más peligroso. Se dio cuenta de que no solo quería proteger a Tomás, también quería proteger a Nantán, quería que se quedara. No solo porque era útil, no solo porque ayudaba, sino porque había comenzado a importarle de una manera que no sabía nombrar. Una noche, después de que Tomás se durmiera, Clara salió al establo. Nantán estaba sentado en el suelo, afilando un cuchillo con una piedra, el sonido rasposo llenando el silencio. Clara se quedó en la puerta sin saber qué decir. ¿No duermes?, preguntó él sin levantar la vista. «No puedo», respondió Clara. «Sigo pensando en lo que va a pasar». Nantán dejó de afilar. La miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que mostraban. «Va a salir bien», dijo, con una certeza que Clara no sentía. «¿Cómo lo sabes?» «Porque tú no te rindes». Clara sintió que algo se le quebraba por dentro. No era tristeza, era otra cosa, algo parecido al amor, pero más asustado, más frágil. Pero la paz no duró. Una semana después, don Silverio envió más hombres. Esta vez no vinieron a intimidar. Vinieron a actuar. Rodearon la propiedad al amanecer, 6 hombres armados, montados en caballos nerviosos. El que lideraba, un tipo de cara dura y voz áspera, golpeó la puerta con el puño. «¡Salgan! Tenemos orden de llevarnos al niño». Clara estaba adentro, con Tomás escondido detrás de ella. Nantán había salido por la ventana trasera, moviéndose en silencio entre los matorrales, buscando una posición desde donde pudiera actuar si las cosas empeoraban. Clara abrió la puerta lentamente con la escopeta en las manos. No apuntaba a nadie todavía, pero la sostenía con firmeza, como quien sostiene algo sagrado. «No van a llevarse a mi hijo», dijo, con la voz más firme de lo que sentía. El hombre sonrió. «No es su hijo, señora, y usted lo sabe. Es más mi hijo que de cualquier otro. Don Silverio dice que el niño necesita una familia adecuada, una casa donde no haya fugitivos ni peligros». Clara sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. «Don Silverio no sabe nada sobre lo que este niño necesita». El hombre se cansó de hablar. Desmontó y dio un paso hacia la casa. Clara levantó la escopeta. Apuntó directamente a su pecho. El hombre se detuvo. «No se acerque», dijo Clara con la voz temblando pero sin bajar el arma.
Los otros hombres desmontaron también, sacaron pistolas, rifles. Clara sintió que el mundo se le estrechaba, que todo se reducía a ese momento, a esa decisión. Podía disparar, podía matar a ese hombre, pero entonces los otros la matarían a ella, y se llevarían a Tomás de todas formas. Fue entonces cuando apareció Nantán. Salió de entre los matorrales con el paso firme de quien sabe que no va a huir más. No traía armas, solo sus manos vacías y su mirada tranquila. Se detuvo junto a Clara tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo, el olor a tierra y sudor que siempre lo acompañaba. «Si quieren llevarse al niño, tendrán que matarnos primero», dijo, en español lento pero claro. Los hombres se miraron entre sí. Ninguno se movió. Había algo en Nantán, en su quietud, en la forma en que sostenía la mirada, que los hacía dudar. No era amenaza. Era algo más profundo. Era la certeza de alguien que ya no tenía nada que perder. El líder escupió en el suelo. «Don Silverio no va a dejar esto así». «Que venga él mismo entonces», dijo Clara, con una valentía que no sabía que tenía. «Que venga y le diga a todos por qué quiere tanto a este niño. Que explique de dónde salió. Que diga quién es realmente». El hombre frunció el ceño. No entendía, pero vio algo en los ojos de Clara, algo que lo hizo dudar. Montó de nuevo en su caballo y se fue con los otros, levantando polvo, dejando tras de sí una amenaza silenciosa que flotaba en el aire como niebla venenosa. Clara bajó la escopeta. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Nantán la sostuvo por el codo, suave pero firme, y ella se dejó sostener, sintiendo cómo las piernas se le aflojaban, cómo el miedo acumulado finalmente le salía del cuerpo en respiraciones cortadas. «Gracias», murmuró. Nantán no respondió. Solo asintió, con esa manera suya de decir todo sin palabras. Esa tarde, Clara tomó la decisión final. Iría a buscar al juez de distrito. Le contaría todo. Revelaría la verdad sobre Tomás, aunque eso significara arrastrarse por el lodo. No por venganza, sino porque era la única manera de proteger a su hijo. El juez llegó una semana después, acompañado por un escribano y 2 testigos. No avisó de su llegada. Simplemente apareció al mediodía, montado en un caballo negro, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Clara lo recibió en la puerta, con el corazón golpeándole las costillas, sin saber qué esperar. «Señora Clara», dijo el juez, inclinando la cabeza, «he revisado todo lo que me trajo, los testimonios, las fechas, la cobija. He hablado con la partera y con la lavandera. Todo coincide». Clara sintió que no podía respirar. Y tengo suficiente para presentar el caso ante el Tribunal Superior, pero primero necesito que usted esté segura de esto, porque si seguimos adelante, don Silverio va a pelear, va a usar toda su influencia, va a tratar de destruirla. Clara lo miró a los ojos. «Ya lo ha intentado, y sigo aquí». El juez sonrió. Era una sonrisa triste, cansada, pero también llena de algo parecido al respeto. «Entonces, vamos a hacerlo». Lo que siguió fue un proceso lento y doloroso. El juez envió citaciones, llamó testigos, recogió pruebas. Don Silverio, al enterarse, montó en cólera, envió abogados, amenazó con demandas, trató de comprar al juez con dinero y promesas, pero el juez no cedió. Finalmente, después de semanas de espera, llegó la orden oficial. El niño quedaba bajo la custodia legal de Clara, reconocido como víctima de abandono por parte de su familia biológica. Don Silverio, para evitar el escándalo público, tendría que aceptar la decisión o enfrentar cargos penales por ocultamiento y abandono de menor. Eligió aceptar, pero no sin una última amenaza. Envió un mensaje a través del comisario. Le dijo a Clara que si alguna vez volvía a ver al Apache en su propiedad, él mismo se encargaría de que desapareciera para siempre.
Clara leyó el mensaje y lo quemó en la estufa, viendo cómo las palabras se convertían en ceniza. Pasaron los meses. Don Silverio no volvió. Sus hombres tampoco. El pueblo poco a poco comenzó a cambiar su mirada. Las mujeres que antes murmuraban ahora saludaban. Algunas incluso se acercaban a pedir consejos sobre plantas medicinales, remedios caseros, formas de cultivar en tierra seca. Clara las recibía con cautela al principio, pero con el tiempo se fue abriendo. Compartía lo que sabía. Les enseñaba cómo hacer té de hierbas amargas para la fiebre, cómo cuidar las semillas para que germinaran en el calor, cómo leer el cielo para saber cuándo sembrar. La propiedad dejó de parecer un lugar maldito. Ahora tenía vida. Nantán había construido una baranda nueva en la parte delantera de la casa, con techo de palma y vigas firmes que no crujían con el viento. Había plantado un huerto pequeño cerca del pozo, con hierbas que traía de la montaña y que crecían sorprendentemente bien en esa tierra dura. Tomás, ahora con más confianza, comenzó a hablar. Palabras sueltas, todavía entrecortadas, pero palabras al fin. Llamaba a Clara Ma, llamaba a Nantán Na. A veces corría por el campo con un palo en la mano, haciendo sonidos que casi parecían risa, tropezando con las piedras, levantándose sin llorar. Una tarde, Clara estaba colgando ropa en la baranda cuando lo vio. Tomás corría detrás de una mariposa amarilla, con los brazos extendidos, gritando algo incomprensible pero lleno de alegría. Nantán lo observaba desde la sombra del mezquite, tallando otro animal de madera, con una expresión en el rostro que Clara nunca le había visto. No era felicidad exactamente, era algo más tranquilo, algo parecido a la paz. Clara sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Por primera vez en años, se permitió creer que las cosas podían estar bien, que no todo se rompería, que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo que valía la pena proteger. Pero la tranquilidad trajo consigo otra clase de inquietud. Clara comenzó a notar cosas que antes no veía. La forma en que Nantán la miraba cuando pensaba que ella no estaba atenta. La manera en que se quedaba más tiempo del necesario cuando le ayudaba a cargar agua del pozo. El silencio que se instalaba entre ellos cuando Tomás se dormía y se quedaban solos en la cocina, con la vela temblando sobre la mesa. Una noche, Clara no pudo más. Estaban sentados afuera, bajo las estrellas, escuchando el canto lejano de los coyotes. Nantán fumaba un cigarrillo que había armado con tabaco viejo, y Clara tejía una manta con lana deshilachada. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó Clara sin levantar la vista. Nantán tardó en responder. Todos los días. Clara sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué no lo haces? Porque ya no tengo a dónde ir. Clara dejó de tejer. Lo miró. Él seguía mirando al cielo con la cara iluminada apenas por la luz de la luna. ¿Y si tuvieras a dónde ir? No cambiaría nada, dijo él, volteando finalmente a verla. Ya no quiero irme. Clara sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de ella. No dijo nada más. No hacía falta. Ambos sabían lo que acababa de pasar entre ellos, aunque no hubieran usado las palabras exactas. Los días siguientes fueron diferentes, no en lo visible, sino en lo que flotaba en el aire. Clara notaba cada vez que Nantán se acercaba. Sentía el peso de su mirada cuando trabajaba en la cocina. A veces sus manos se rozaban al pasar algo, y el contacto duraba un segundo más de lo necesario. Una tarde, mientras Tomás jugaba en el campo, Nantán se acercó a Clara. Estaba junto al pozo sacando agua. Él se detuvo a su lado, sin decir nada, solo mirándola. Clara dejó de bombear y lo miró también. ¿Qué?, preguntó, aunque sabía qué. Nantán no respondió. Solo extendió la mano y tocó su mejilla con suavidad, como quien toca algo frágil que puede romperse. Clara cerró los ojos. Sintió el calor de su mano, el roce áspero de sus dedos, el peso de todo lo que no habían dicho. Y entonces, lentamente,
Se inclinó hacia él. No fue un beso apasionado ni dramático. Fue algo más simple, más verdadero. Los labios de Nantán eran cálidos y ásperos, y cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio sin saber qué decir. Clara sintió que debería sentirse avergonzada, pero no lo estaba. Solo sentía una calma extraña, como si algo que había estado roto dentro de ella finalmente se hubiera acomodado en su lugar. «No sé qué estamos haciendo», murmuró. «Yo tampoco», respondió Nantán. «Pero no me importa». Clara sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero era suya y era real. Los meses siguientes fueron como un sueño. No porque fueran perfectos, sino porque parecían demasiado buenos para durar. La casa se llenó de vida. Tomás crecía rápido, hablando más cada día, aprendiendo cosas nuevas, riéndose con más frecuencia. Clara y Nantán trabajaban juntos en la tierra, reparando cercas, cavando zanjas para retener el agua de las lluvias escasas, plantando lo que podían. Por las noches, después de que Tomás se durmiera, se quedaban sentados en la baranda, compartiendo el silencio. A veces hablaban, otras veces no, pero siempre había algo entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Un día, Clara decidió coser algo especial. Tomó un lienzo viejo y comenzó a bordar. Bordó 3 iniciales: C, T, N. Clara. Tomás. Nantán. Cuando terminó, colgó el lienzo en la baranda, donde el viento lo hacía ondear suavemente. Nantán lo vio y no dijo nada. Solo tocó el borde del lienzo con los dedos, como si quisiera asegurarse de que era real. Esa noche, Clara se despertó en mitad de la madrugada. Salió descalza al patio y vio a Nantán sentado junto al pozo, mirando las estrellas. Se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente. «En que nunca pensé que esto fuera posible», respondió él. «Tener un hogar, tener una familia. ¿Y ahora? Ahora no quiero nada más». Clara tomó su mano, la apretó con fuerza, y se quedaron así, bajo las estrellas, con el viento suave moviéndoles el pelo, sintiendo que por primera vez en sus vidas habían encontrado algo que valía la pena quedarse. Pero entonces llegó esa mañana, la mañana en que todo lo que habían construido estuvo a punto de derrumbarse. Clara estaba sacando agua del pozo cuando escuchó los cascos. Levantó la vista y vio a 3 hombres montados acercándose por el camino polvoriento. Reconoció al que venía al frente de inmediato, don Silverio. Venía con farda ligera y sombrero gastado, con el sello de la justicia prendido en el pecho. A su lado, el padre Murillo mantenía la mirada baja. Clara sintió que el mundo se le detenía. Dejó caer el cubo de agua y corrió hacia la casa. Tomó la escopeta que guardaba junto a la puerta y salió, con las manos temblando, pero firme. Los hombres se detuvieron frente a la propiedad. Don Silverio no desmontó. Solo la miró desde arriba, con esa expresión de desprecio que ella conocía tan bien. «Está abrigando a un apache fugitivo y criando a un niño que no le pertenece», dijo, con la voz cargada de veneno. Clara levantó la escopeta. La apuntó directamente a él. «Si quiere llevarse a mi hijo, tendrá que matarme primero». Don Silverio sonrió. Era una sonrisa fría, cruel. «No voy a matarla, señora. Solo voy a hacer que la ley se cumpla». «¿La ley?». Clara sintió que la rabia le subía por la garganta. «¿Qué sabe usted de la ley? ¿Qué sabe de hacer lo correcto? Sé que ese niño necesita una familia adecuada, y usted no es una familia, es una viuda desesperada viviendo con un salvaje». Clara sintió que algo explotaba dentro de ella. Ese niño es su nieto. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció aplastarlos a todos. Don Silverio palideció. El padre Murillo levantó la vista por primera vez. Los otros hombres se miraron entre sí, confundidos. «¿Qué?», murmuró don Silverio con la voz apenas audible.
Tomás es hijo de Teresa, su hija, la que usted escondió toda su vida, la que dejó morir sola mientras usted bebía whisky en la sala de al lado. Don Silverio desmontó lentamente, con las manos temblando. Está mintiendo. No estoy mintiendo. Tengo pruebas, testigos, la partera que asistió al parto, la lavandera que cuidó a Teresa cuando usted la abandonó. Y tengo esto. Clara sacó la cobija bordada del bolsillo de su delantal, la desdobló y se la mostró. Las iniciales TS brillaban bajo el sol. Teresa Silverio, su hija, la madre de mi hijo. Don Silverio miró la cobija como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro pasó por varias emociones: shock, negación, furia y finalmente algo parecido al miedo. Sabía que había perdido. Sabía que si Clara revelaba la verdad públicamente, su reputación quedaría destruida. Todo lo que había construido, todo su poder, se desmoronaría. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente con la voz ronca. «Quiero que nos deje en paz», respondió Clara, bajando apenas la escopeta. «Quiero que no vuelva nunca. Quiero que reconozca que este niño tiene una familia. Y que esa familia soy yo y Nantán». Don Silverio apretó los puños, miró al padre Murillo, que seguía con la cabeza baja, sin decir nada. Miró a los otros hombres que esperaban sus órdenes, y finalmente miró a Clara. «Si hablo de esto públicamente, usted también caerá», amenazó. «No me importa», dijo Clara, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Prefiero caer con la verdad que vivir con sus mentiras». Fue entonces cuando Nantán apareció. Salió de entre los matorrales, con el paso firme, sin armas, sin miedo. Se paró junto a Clara, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Si quiere llevarse al niño», dijo Nantán, en español lento pero claro, «tendrá que decirle a todo el pueblo que es su nieto. Tendrá que explicar por qué lo abandonó, por qué dejó morir a su hija, por qué prefirió la vergüenza del silencio antes que la verdad». Don Silverio los miró a ambos. Vio la determinación en sus ojos. Vio que no iban a ceder. Y supo que había perdido. Montó de nuevo en su caballo sin decir una palabra. Los otros hombres lo siguieron. El padre Murillo se quedó un momento más, mirando a Clara con algo parecido a la disculpa en los ojos, antes de irse también. Clara no bajó la escopeta hasta que los vio desaparecer en el horizonte. Entonces, finalmente, dejó que sus piernas se aflojaran. Nantán la sostuvo antes de que cayera, y ella se dejó sostener, sintiendo como todo el miedo acumulado salía de su cuerpo en forma de lágrimas silenciosas. «Se acabó», murmuró Nantán, abrazándola. «Se acabó», repitió Clara, aunque todavía no podía creerlo. Los meses siguientes trajeron una paz que Clara nunca había conocido. Don Silverio no volvió. Nunca más. Algunos dijeron que se había ido del pueblo, avergonzado. Otros dijeron que simplemente había decidido que no valía la pena pelear. Clara no le importaba qué historia fuera verdad, solo le importaba que ya no eran una amenaza. La propiedad floreció. Literalmente, Nantán plantó flores en la entrada, flores silvestres que crecían contra toda lógica en esa tierra seca. Tomás ahora dormía mejor, sin pesadillas, sin despertarse llorando en mitad de la noche. Corría por el campo con más confianza, con un cataviento que Nantán le había hecho, gritando palabras cada vez más claras, tropezando y levantándose sin miedo. Una tarde, Clara estaba colgando el lenzo bordado en la baranda. Las iniciales C, T, N bailaban con el viento. Nantán tallaba una nueva pieza de madera bajo la sombra del mezquite. Tomás corría en círculos, riendo, con el cataviento girando en sus manos. Clara se detuvo a observarlos. Sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Era felicidad, simple, frágil, pero real. Nantán levantó la vista y la vio mirándolo. Sonrió.
Era una sonrisa pequeña, apenas visible, pero estaba ahí. Tomás corrió hacia ellos gritando «¡Ma! ¡Na!», con los brazos abiertos. Clara lo atrapó y lo levantó, sintiendo su peso cálido contra su pecho. El niño se rió, un sonido claro y luminoso que llenó el aire como música. Natán se acercó y puso una mano en el hombro de Clara. Ella se inclinó hacia él, sintiendo el calor de su cuerpo, el peso reconfortante de su presencia. Bajo el sol suave de la tarde, los tres permanecieron juntos. No eran una familia por sangre, no eran una familia por ley, pero eran una familia de todas formas, una familia construida con dolor, con silencio, con gestos pequeños y decisiones difíciles. Y eso era suficiente, más que suficiente, era todo.